Hola, hola, ¿cómo están? Los saluda nuevamente el profesor Gustavo Balmaceda. Les vengo a hablar ahora sobre la responsabilidad penal de las personas jurídicas en la ley vigente en Chile y también voy a dar algunas luces sobre la legislación que se viene, la llamada nueva ley de delitos económicos. Para comenzar, voy a decir algunas cosas generales. No voy no voy a hacer un análisis exhaustivo por cuanto el tiempo es acotado, pero quiero hacer un paralelo frente a las cosas que considero, no sé si llaman las más importantes, pero que las tengas presentes como una primera aproximación. Lo primero, frente al modelo de responsabilidad, es decir, es una responsabilidad que podríamos llamar absolutamente, no, el absolutamente está de más, pero autónoma o es un sistema vicarial, o sea, un sistema que depende de la responsabilidad de la persona natural. Yo creo que con la ley vigente es un sistema autónomo. Este sistema autónomo se llama de culpabilidad de empresa, independiente, pero según la mayoría, es un sistema mixto por cuanto el delito base o el hecho de conexión es cometido siempre por una persona natural, básicamente. Yo creo que sigue siendo culpabilidad de empresa o responsabilidad autónoma, porque no obstante el delito base que da lugar a esta responsabilidad es cometido por una persona natural, ese delito base es un delito que se comete por defecto de organización u organización defectuosa, es decir, es por cuanto la persona jurídica no se organizó como debería haberse organizado, que se facilitó la comisión del delito o derechamente sentó las bases para que el delito se cometiera. Si queremos dar argumentos de texto, solamente adelantar lo que se viene en la ley nueva. Yo creo que en la ley nueva, derechamente es responsabilidad autónoma o independiente. Eh, disculpa, te voy a leer brevemente la norma. Dice, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de declaración de responsabilidad penal de la persona natural que hubiere perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, sea porque ésta, a pesar de la ilicitud del hecho, no hubiere sido penalmente responsable. Escucha cómo se escucha, sea porque tal responsabilidad se hubiera extinguido, sea porque no se hubiere podido continuar el procedimiento en su contra, no obstante la punibilidad del hecho. Sigue. Asimismo, no obstará a la responsabilidad penal de la persona jurídica la falta de identificación, yo creo que esta es la clave, la falta de identificación de la o las personas naturales que hubieran perpetrado el hecho o intervenido en su perpetración, siempre que conste que el hecho no pudo haber sido perpetrado por o con la intervención de alguna de las personas y en las circunstancias señaladas en el artículo 3 de la ley 20.393, que señala los requisitos para que se pueda aplicar esta ley. ¿A quién se aplica esta ley? En la ley vigente, a las personas jurídicas de derecho privado y a las empresas del Estado. En el derecho proyectado, ¿a quién? A las personas jurídicas de derecho privado, a las empresas públicas creadas por ley, a las empresas, sociedades y universidades del Estado, a los partidos políticos y a las personas jurídicas religiosas de derecho público. ¿Me llama aquí la atención algo? Sí, me llama la atención algo. ¿Dónde se encuentra concentrado en Chile el principal foco de corrupción?
Sí, señor, en las municipalidades. No se mencionan las municipalidades como sujetos pasibles de aplicación de esta ley. Lo dejo como interrogante. Y aquí, muy brevemente, quiero explicarte cuáles son los 4 niveles de atribución de la responsabilidad de la persona jurídica, los requisitos generales. Yo creo que tanto en la ley vigente como en el derecho proyectado o ley nueva, que básicamente esto responde a los criterios internacionales que se ven plasmados en las diferentes normas de, valga la redundancia, normalización, que son los estándares internacionales, las denominadas normas ISO. Son 4 niveles. El primero es el delito base o el hecho de conexión. El segundo, la conexión funcional con la persona jurídica como una organización. El tercero, el defecto de organización o defecto estructural. Y el cuarto nivel es la cultura corporativa contraria a derecho. Estos son los 4 requisitos generales que se tienen que dar. Frente al delito base o el hecho de conexión, el sistema no cambia en el sentido de que es un sistema de número cerrado, que ya vamos a ver un poco mentirosillo. En la ley vigente, el número de delitos, algunos dicen que son 20, otros dicen que son 72, otros dicen que son 16. Mira, ¿por qué lo digo de una forma un poco, incluso hasta chabacana? Porque hay un delito de los que comprometen esta ley, que es el delito de lavado de activos, lavado de dinero, que para ser cometido exige la comisión de un delito base. Y en Chile, esos delitos bases son más de 60. Bueno, en la ley nueva, en el derecho proyectado, van a ser más de 200. Entonces no tiene mucho sentido que te aprendas un catálogo de delitos de esa extensión. Lo que sí tiene sentido, que frente al delito base o hecho de conexión, eh, que frente a, hablemos de lo que es la defensa frente a nuestros clientes, tienes que identificar cuáles son los riesgos a los que se expone la persona jurídica de comisión de la ley penal, digámoslo así. Dicho de forma más técnica, cuáles son las áreas de riesgo, cuáles son los responsables de esas áreas de riesgo y cómo se toman las decisiones. Y en ese sentido, la identificación de riesgo, lo aconsejable es hacerlo por procesos y no delito por delito. Por eso no tiene mucho sentido que te aprendas un catálogo de delitos que es interminable. Entonces, el primer nivel es el delito base o el hecho de conexión. El segundo, la conexión funcional con la persona jurídica como organización. Esto significa que el delito tiene que ser cometido por un denominado sujeto relacionado. ¿Qué es el sujeto relacionado? En la ley vigente, el sujeto relacionado era aquel que incumplía con sus deberes de dirección y supervisión. Bien. ¿Qué significa esto? Quienes no cumplen con sus deberes de vigilancia y control. Deberes de vigilancia y control que son originarios o que son derivados o delegados. En la ley nueva, ¿cómo se explica la conexión funcional con la persona jurídica como organización? Que el delito base sea cometido en el marco de la actividad de la persona jurídica por o con la intervención de alguna persona natural que ocupe un cargo, función o posición en ella, o le preste servicio gestionando asuntos suyos ante terceros con o sin su representación, siempre que en la perpetración del delito se vea favorecida o facilitada por la falta de implementación, acá está la clave, por la falta de implementación efectiva de un modelo adecuado de prevención de tales delitos por parte de la persona jurídica.
falta de implementación efectiva de un modelo adecuado. Acuérdate lo que dijimos hace un rato, la identificación de riesgos tienes que realizarla en base a procesos y no delito por delito. Bien, ¿cuál era el tercer requisito o tercer nivel, el que está relacionado con el cuarto, que es la cultura corporativa contraria a derecho? El defecto de organización o defecto estructural. ¿Qué es eso? Me gustaría enseñarte que te lo aprendas esto es la culpabilidad de la empresa, que te lo aprendas en tres aspectos. El primero, nos vamos a ver frente a una organización defectuosa, que fue lo que facilitó la comisión del delito, que derechamente se cometa el delito, la circunstancia de que la persona jurídica derechamente no tenga modelos de prevención de delitos, esto es políticas, procedimientos, protocolos para evitar la comisión de delitos. La segunda situación es aquella en que yo creo que es la peor, la persona jurídica tiene un modelo de prevención de delitos, incluso, no me voy a meter con el tema de la certificación. Tiene un modelo de prevención de delitos, pero es falso, es cosmético, es irreal. Eso te digo que es la peor situación porque es un modelo acomodaticio y podríamos decir que es la peor situación, que equivale al dolo. ¿M? Estoy creando un manto de licitud para cometer delitos o para tapar la comisión de delitos. Eso es lo peor que puede pasar. Y la última situación, que podríamos decir es podría decirse que es la de mayor ocurrencia práctica frente a empresas que ya tienen cultura de cumplimiento, es la de que tu cliente tiene un modelo de prevención de delitos, es real, responde a la realidad del funcionamiento de la empresa, pero no está actualizado. Y la falta de actualización puede obedecer, a modo de ejemplo, a múltiples circunstancias. Por ejemplo, un cambio de ley. Por ejemplo, las personas se mueren, los miembros de la dirección de la empresa eh, se cambian de trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Estamos hablando de circunstancias para que hablemos de la pandemia, del estallido social, etcétera. Circunstancias que hacen que, en definitiva, en la empresa se toman decisiones de manera diferente y al tomarse decisiones de manera diferente, la exposición a riesgos también es distinta. Bueno, eso es lo que yo les quería hablar. Les doy muchas gracias por escucharme. Nuevamente los llamo a que me hagan comentarios en YouTube